Bien, mis queridos hermanos, les saludo en la paz de Dios. Quizás el sonido que más se escucha por estos días aquí es la tos. La tos que tiene a varios delicados también. Muchos que nos están viendo desde sus casas, les enviamos un saludo a través de este medio de comunicación para que, también sean reconfortados en la fe y en la gracia del Señor a través de este sermón que he titulado Perseverando en la prueba. Y correspondía, según el cronograma que establecimos hace más de un año, que íbamos a predicar todo el consejo de Dios. Y naturalmente que no podemos ir versículo por versículo toda la Biblia porque estaríamos 1000 años probablemente haciéndolo y nos faltaría tiempo. Sino que fuimos tocando los temas más relevantes, partimos del Génesis hace un año y un mes atrás y hoy día ya vamos en lo que se le llama las cartas o epístolas generales del Nuevo Testamento. Naturalmente que no voy a predicar de todas las epístolas porque son 7 y cada una de ellas tiene una cantidad de capítulos que en realidad no sería un sermón, sería un estudio bíblico y sería una pincelada solamente. Las epístolas generales sí, para que entendamos el contexto en que va a estar el sermón allí entregado, fueron escritas por diversos apóstoles o líderes de la iglesia primitiva, y hay una riqueza muy grande y hay desafíos también muy grandes que son relevantes para nuestra vida. Y como introducción, pero va a ser una introducción un poquito más amplia de lo normal, porque generalmente la introducción debe durar un par de minutos, no más allá, porque nos introduce al tema que es el contenido que uno ocupa más tiempo. Ahora voy a ocupar más tiempo en la introducción para que entendamos también qué son las epístolas generales y cuál al menos es el mensaje de cada una de ellas. Solamente esa breve pincelada para luego entrar ya al sermón propiamente tal. Entonces, las epístolas generales son 7. Y son Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan y Judas. Bueno, después viene el Apocalipsis, que ya sería un libro profético. Pero ojo, este Judas no es el Judas Iscariote que traicionó al Señor, sino que es Judas Tadeo, que fue uno de los apóstoles. Gracias, hermano José. Y como ya dijimos, a diferencia de las cartas paulinas, o sea, las que escribió Pablo, que iban dirigidas en forma específica a iglesias como Corintios, como los Gálatas, como los Filipenses, como los Colosenses, entre otros, también iban dirigidas a personas en particular, como a Tito, como a Timoteo, entre otros. Pero cuando hablamos de las cartas o epístolas universales, estas están dirigidas a un público más amplio. Por lo tanto, la relevancia de estar escribiendo a un conglomerado más universal también nos corresponde a nosotros y nos toca a nosotros. Naturalmente que cada parte de la palabra de Dios nos toca a nosotros, pero de manera particular aquí cuando habla en términos generales de la iglesia. Y Santiago, que es la primera epístola, esta llamada epístola, nos enseña sobre la relación entre la fe y las obras. Y esto que aparentemente uno pudiera ver que hay una diferencia entre la fe y las obras,
Y muchos creerían que también hay una diferencia entre lo que predica Pablo y lo que predica Santiago. No lo hay, sino que lo que trata aquí el apóstol, cuando escribe, así también la fe no tiene obras, la fe que no tiene obras es muerta en sí misma. O sea, en otras palabras, lo que Santiago aquí pretende demostrar de que la fe es necesaria para luego hacer las obras, pero no para la salvación, sino que es un resultado de la fe que el Señor ha puesto en la vida del creyente. Primera y segunda de Pedro abordan la perseverancia en medio de las pruebas y el sufrimiento. Nos invita a ver nuestras luchas a través del lente de la soberanía de Dios. O sea, ¿a quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta enfermarse? ¿A quién le gusta pasar por problemas y dificultades? A nadie, naturalmente a nadie de nosotros nos gusta pasar por situaciones de este tipo. Pero lo que aborda aquí la primera y segunda carta de Pedro es cómo a través del lente o cómo a través de esta mirada que entendemos nosotros en la soberanía de Dios, que Dios toma el control de todo, tiene el control de todo, entonces vamos a tener una óptica, una mirada diferente. Vamos a mirar las cosas de una forma diferente y no como el mundo la ve. Y primera y segunda y tercera de Juan, estas epístolas de Juan se centran en el amor, la verdad y la vida eterna. Y Judas, que es la última carta, es una advertencia sobre la falsedad y las necesidades de permanecer en la fe que fue dada una vez a los santos, a los creyentes. Entonces, es un llamado a conservar la fe pura en medio de un mundo que pretende contaminarla, o distorsionarla, o infiltrarse dentro de las enseñanzas. Bueno, en esta introducción que hice a 500 kilómetros por hora, habla acerca de estas 7 epístolas que, repito, no las voy a comentar mayormente porque no sería ya un sermón, sino que ahora me quiero circunscribir al sermón propiamente tal, después de haber entendido cuáles son estas cartas generales o epístolas generales que son 7, ya dijimos, y que de una u otra forma tiene un mensaje incluso relevante para nuestros días. Por lo tanto, vamos a circunscribirnos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Solamente en esos 2 versículos se va a centrar el sermón y tiene que ver con la perseverancia en medio de las pruebas. ¿Cómo perseverar en la fe en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades? Querido hermano, este mundo está lleno de desafíos, está lleno de dificultades, está lleno de tribulaciones, está lleno de problemas. Es cosa de poner los noticieros, cualquiera sea el canal, y vamos a encontrar un sinfín de problemas y dificultades que atraviesa este mundo. Y es muy fácil, queridos hermanos, cuando no se tiene una fe sólida en el Señor, perder la esperanza y desviar nuestra mirada de Cristo y poner la mirada en los problemas y en las dificultades. Sin embargo, el sermón que yo quiero a ustedes entregarle en Primera de Pedro 1, 6 y 7, encontramos un llamado que pareciera hasta un contrasentido o hasta algo que va contra la razón, que es el de alegrarnos aún en medio de las dificultades. ¿Entienden eso?
alegrarnos aún en medio de las dificultades. Por eso preguntaba al principio, ¿a quién le gusta alegrarse en medio de la dificultad? Bueno, de hecho, ¿a quién le gusta tener dificultades? Yo creo que a nadie. ¿Y a quién le gusta alegrarse? Si es que alguien quiere tener problemas, enfermedades, dificultades, ¿a quién le gustaría alegrarse en esa situación? Bueno, yo creo que si lo miramos racionalmente, humanamente, diríamos a nadie. Pero aquí el apóstol Pedro nos recuerda que nuestras pruebas no son más que simples obstáculos. Y es más, lo que Pedro trata aquí de hacernos ver, de que los problemas o las pruebas son oportunidades para que nuestra fe sea refinada y fortalecida. Bueno, ahora puedo ahondar un poco más en cuanto a esta primera carta de Pedro. Fue escrita a cristianos que enfrentaban persecuciones y sufrimiento a causa de su fe. Está esta carta en un contexto histórico bastante complicado para la iglesia, porque estaba siendo perseguida y como consecuencia de esa persecución sufría una serie de dificultades. Por lo tanto, muchos creyentes se encontraban en una situación precaria, muchos de ellos incluso eran extranjeros. Era un mundo tan hostil como el que vivimos en el día de hoy. Y en este contexto, en este mundo que estamos ahora fotografiando a través de este libro, Pedro ofrece aliento, recordándoles la esperanza viva que tienen en Cristo y el propósito que Dios tiene en sus pruebas. Por lo tanto, hermanos, la perseverancia se convierte entonces en un tema esencial, ya que las pruebas son parte del caminar cristiano. Y yo quiero que una vez más, hermanos, tengamos nuestras Biblias abiertas en Primera de Pedro capítulo 1. Yo quiero leerle por lo menos unas 2 versiones, aparte de la que ya leímos, la que usamos nosotros aquí en la iglesia, que es la Reina Valera, revisión 1960. También quiero que veamos otras versiones que hablan acerca de esto. Por ejemplo, la versión NBI dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Estos 2 versículos, repito, estamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Ahora les voy a leer en la traducción del lenguaje actual, que dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Miren qué interesante esta traducción, porque recuerden que la traducción de la Reina Valera es como literal, palabra por palabra, y muchas veces, claro, va a lo original,
va lo auténtico, pero también muchas veces también se puede perder el sentido de la frase en general. Y otras traducciones que no buscan palabra por palabra literal, sino que buscan el sentido de la frase, pueden ayudarnos a entender de mejor manera lo que en este caso el apóstol Pedro quiere decir. En el versículo 6, la alegría en la prueba. O sea, eso, repito, parece un contrasentido. Alegrarse en la prueba. Y primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No sé si ustedes han visto en alguna ocasión, quizás no les digo que han tenido, porque es muy difícil que así sea, pero sí ustedes han visto cuando los mineros logran extraer los minerales, por ejemplo, como el oro. El oro no sale puro, el oro no sale limpio, sino que los metales en general, el cobre, el níquel y otros metales más, salen adheridos con otros metales y con otros elementos. Por lo tanto, en sí mismo ese trozo no tiene tanto valor, porque no ha sido refinado. Ese es el término que usan técnicamente, refinado. Por lo tanto, al ser sometido a una temperatura alta como el fuego, a cientos o miles de grados Celsius, todos los elementos que están rodeando al oro, en este caso, se derriten y quedan pulverizados. Y se mantiene el metal más preciado, que en este caso es el oro. Por lo tanto, aquel que está en una mina de oro no le va a interesar otros elementos que están adheridos a ese metal precioso, porque en realidad tiene un valor ínfimo. En cambio, sí va a buscar el oro y lo va a refinar, o sea, lo va a purificar, lo va a limpiar. Y naturalmente que yo no me imagino un minero con un cuchillo, con un elemento metálico, sacando cada pedacito que está adherido, en realidad sería eterno, sino que, repito, lo somete a un fuego intenso para que el oro se purifique, el oro más precioso se purifique. ¿Qué es lo que trata de decir aquí el apóstol Pedro, queridos hermanos? Que así como el oro es refinado de esa manera, sometido a un fuego intenso, también dice el apóstol Pedro, nuestras vidas son refinadas, son purificadas, son limpiadas o son afinadas ¿a través de qué? De las pruebas. De las pruebas, que las pruebas equivalen al fuego para purificar los metales y limpiar los metales. Así también en nuestra vida las pruebas tienen ese carácter y tienen esa finalidad, poder afinar, limpiar, purificar nuestras vidas. Querido hermano, ¿por qué esta explicación bien amplia que estoy dando? Más bien, estoy repitiendo, relatando, interpretando lo que aquí el apóstol Pedro está colocando como ilustración y como ejemplo. Es para que entendamos entonces por qué, cuando después dice que nos debemos alegrar en las pruebas, entendamos qué quiere decir el apóstol de alegrarnos en las pruebas y en las dificultades. Repito, así como el oro es refinado, nuestras vidas también deben ser afinadas, y esta es a través de las pruebas. ¿Cómo se siente su corazón, querido hermano, en medio de las pruebas? ¿Cómo se siente su corazón cuando pasa por enfermedades,
por tribulaciones, por problemas familiares, por problemas económicos, por problemas laborales, por problemas emocionales, por problemas psicológicos. ¿Cómo se siente su corazón en ese instante? Y debemos reconocer, al menos yo reconozco, que mi primera reacción es de tristeza. Mi primera reacción es de pena. Quizás no de desesperación. Va a depender quizás de los grados de dificultad que uno pudiera estar pasando. También probablemente la primera reacción que pudiera llegar a nosotros va a depender también del grado de dificultad o de la problemática en sí. Sin embargo, queridos hermanos, somos llamados a ver a través de lo que el apóstol Pablo nos dice, somos llamados a ver la prueba, la dificultad, la enfermedad, lo que estamos pasando, como una oportunidad de alegrarnos aún en medio de las dificultades. Y no porque seamos masoquistas. Bueno, el masoquismo es aquella persona que disfruta sufriendo. Y creo que tampoco el Señor nos llama a ser masoquistas en ese sentido, sino que nos llama a ver esas pruebas, esas dificultades, como una oportunidad para alegrarnos, no porque a lo mejor lo que enfrentamos sea algo fácil, algo que podamos superar, sino porque sabemos que Dios está usando esa dificultad para moldearnos y acercarnos a Él. Cuando entendemos eso, naturalmente, que las cosas van a cambiar también y nuestra mirada va a cambiar y nuestra perspectiva va a cambiar. Por eso, querido hermano, no debe ser algo utópico o una frase cliché solamente cuando decimos que nuestra iglesia debe ser un hospital, no porque tengamos cualquier cantidad de enfermos o nos guste tener enfermos, sino porque creemos que es un hospital donde Dios está tratando a cada uno de nosotros de una manera particular. Es como una clínica, es como un hospital donde en realidad vamos a encontrar diferentes enfermos con diferentes patologías, con diferentes enfermedades. Ninguna, no vamos a decir, todos los que están aquí en el hospital tienen la misma enfermedad y la misma patología. No es así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando enfrentamos dificultades, cuando enfrentamos problemas, entonces nos preguntamos, ¿qué voy a hacer? ¿A quién voy a acudir? ¿Cómo voy a enfrentar este problema y esta dificultad? Y allí viene una serie de respuestas o una serie de sugerencias que no siempre van enfocadas a lo que Dios desearía. ¿Cómo se siente entonces nuestro corazón cuando enfrentamos problemas, dificultades, enfermedades? Cuando pasamos diferentes situaciones en todo orden, no estamos hablando solamente de enfermedades, estamos hablando de a lo mejor muchas veces falta de trabajo o cuando el dinero no alcanza para finalizar el mes, o cuando las personas se sienten defraudadas, frustradas, amargadas. ¿Cómo se siente nuestro corazón? Ya dijimos, en primera instancia, nos sentimos tristes. En algunas personas, desesperadas. Pero hermanos, somos llamados a ver la prueba como una oportunidad para alegrarnos. Repito, no porque seamos masoquistas, no porque lo que enfrentamos sea fácil, sino porque sabemos que Dios está usando ese medio, está usando esa dificultad para moldearnos, para acercarnos a Él. Ayer conversábamos con nuestra hermana, ayer tuve el privilegio de poder ir a visitar en Santiago a nuestra hermana Noemí.
Y conversábamos ahí y nos alegrábamos. Y le toqué la primera parte del sermón y dije, mañana voy a predicar sobre esto. Y le comenté la primera parte. Ella ve todos los sermones, todos los cultos a través de internet, por la distancia. Y comentábamos cómo las dificultades y los problemas nos acercan a Dios. Si viviéramos aquí sin problemas, sin dificultades, sin enfermedades, probablemente en la gente no habría ninguna necesidad de Dios. Aunque siempre hemos dicho que el acercarnos a Dios no siempre debe ser porque hay una necesidad o un problema, sino porque en nosotros el Señor ha puesto la oportunidad de adorarle. Y si llegamos aquí, además de querer ser tratados por el Señor, nuestro médico celestial, debemos entender que la finalidad principal de venir aquí a la casa del Señor es adorar a Dios. Y porque el fin principal, dice el Catecismo de Westminster, ¿cuál es el fin principal del ser humano? El fin principal del ser humano es de alabar y glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Por lo tanto, ese debiera ser nuestra finalidad principal. Es cierto y es humano, y Dios así también lo entiende, que cuando tenemos problemas y cuando tenemos dificultades, nos acercamos más a Él. Y Él entiende que muchas veces, Dios tiene que tratarnos de esa manera para que entonces reaccionemos y nos volvamos a Él. Porque de otra manera, humanamente o racionalmente, sencillamente no hay tiempo para Dios. No, estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a ver las pruebas con los ojos de la fe, reconociendo el propósito divino que hay detrás de cada uno de estos desafíos. Más que el por qué me tiene que pasar esto, o por qué estoy pasando esta situación, es el para qué. ¿Para qué estoy pasando esta situación? Y hay que reconocer que humanamente lo primero que viene a nuestra mente es ¿por qué? Pero debemos dar vuelta rápidamente la página para ver el para qué. El que Dios esté tratando conmigo, el que Dios quiera purificarme, como ya mostrábamos y voy a ampliarlo después, como el minero que saca y extrae el oro rodeado de diferentes metales e impurezas y busca afinar o refinar ese metal, sometiéndole a fuego intenso para limpiar. Así también, queridos hermanos, Dios muchas veces nos permite pasar por pruebas y dificultades, no porque Dios sea malo y quiera dañarnos, sino por amor. Y eso lo vamos a entender después. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace pasar por dificultades? ¿Por amor? El segundo de los 3 puntos que tiene este sermón es la fe que es refinada. Voy a ahondar en este concepto que Pedro aquí justamente lo pone como ilustración y que nos ayudará a entender a nosotros también. ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro 1:7? El sermón está basado en Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. ¿Qué dice el versículo 7? Para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, entendiendo que nuestra fe está sometida a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Leía tiempo atrás la historia de un misionero que fue a un lugar donde fue llevado a predicar el Evangelio, un país muy duro para predicar el Evangelio, un pueblo con corazones y con mentes muy cerradas al Evangelio. Y a menudo él encontraba oposición, encontraba amenazas.
Pero él siempre ha aprovechado la oportunidad para predicar el Evangelio a alguien. Y aunque muchas veces, y la gran mayoría de las veces, era rechazado, él decía, su fe se fortalecía. Porque decía que a través de cada rechazo, o a cada oposición, o a cada dificultad que encontraba, su fe se hizo más preciosa y brillante, como el oro que es purificado en el fuego. Queridos hermanos, así es nuestra vida. Así como el oro, nuestra fe es constantemente sometida a fuego. Muchas veces no entendemos por qué el Señor me prueba, por qué me hace pasar por estas dificultades. Y muchas veces creemos, repito, que Dios nos está castigando, pero las pruebas no son castigo, sino procesos de refinamiento. Pregúntese usted, querido hermano, ¿cómo responde su fe ante las adversidades? ¿Decae? ¿Se debilita? ¿Duda? Y lo que el apóstol Pedro aquí, repito, en el contexto histórico y religioso que estaban viviendo, donde los cristianos, en el tiempo que escribe Pedro, y le escribe a estos hermanos, estaban siendo sometidos a persecuciones. Preguntémonos nosotros, queridos hermanos, ¿cómo respondemos en fe ante las adversidades? Y en primer lugar, las dificultades no debieran llevarnos a la desesperación, sino a una íntima y profunda relación con Cristo. Las pruebas, en vez de alejarnos de Dios, debieran acercarnos a Él. Y por eso parece antinatura, parece raro, parece poco comprensible que mucha gente en las pruebas y en las dificultades, en vez de acercarse a Dios, se alejan de Él. Y esto podría ser como que una persona cada vez más enferma se aleja más del médico y no quiere ir a visitarle. Sería incomprensible. Mientras más enfermo, cuando ya nos llegan los años y nos llegan los achaques, y es natural que tengamos que ir a ver médicos no solamente una vez al año, sino que muchas veces, varias veces durante el año. Y mientras más pasan los años, quizás esto va a ser más continuo, más seguido. ¿Cómo respondemos en fe ante las adversidades? ¿Nos acercan más a Dios? ¿Nos llevan a una relación más cercana a Él? La prueba de nuestra fe no solo revela su valor, queridos hermanos, sino que también produce en nosotros una mayor alabanza y honra a nuestro Salvador. Cuando miramos desde una perspectiva mucho más, con un gran angular, las pruebas, entendamos, queridos hermanos, Dios me está tratando a mí porque quiere refinar mi fe, porque Él quiere refinar mi vida. Entonces voy a decir, alabado sea el Señor, que Él está tratando conmigo y quiere acercarme más a Él y quiere afinar y santificar y purificar más mi vida. Y al tercer y último punto del sermón, la esperanza en la gloria venidera o futura. Y aquí hay un texto implícito. Hay un texto explícito cuando abiertamente está ahí la respuesta o el mensaje, y otro uno tiene que deducir. Y aunque aquí no está explícitamente mencionado en el texto, la esperanza en la gloria futura se entreteje en toda la carta de Pedro. O sea, él no está mirando el presente solamente, que por lo demás hay que hacerlo, sino que él además mira el futuro, que también hay que hacerlo. O sea, queridos hermanos, si sufrimos como estamos sufriendo ahí en los tiempos de Pedro, pero hermanos,
Fortalezcámonos en el Señor y miremos al futuro donde esto ya dejará de ser. Hoy día, ayer me tocó estar en Santiago, justo costaba una eternidad pasar de un lugar a otro en las calles principales porque cerraron muy temprano, a mediodía cerraron cualquier cantidad de calles, de tal manera que no se podía transitar, los cortes, y uno que no conoce Santiago y tampoco ama Santiago, como por ahí para allá, fue mucha dificultad. ¿Por qué eso? Porque hoy día en la mañana temprano se corría la maratón de Santiago, una maratón casi a nivel internacional, donde muchos atletas se preparan para competir en 5, 10 kilómetros, 40 kilómetros, etcétera, etcétera. ¿Qué espera el atleta con ansia? Llegar a la meta. Muchos de los que corrieron esta maratón, ¿cuál era su deseo? Llegar a la meta. Ahora, si llegaba primero o llegaba último, lo más importante era llegar. Es cierto, hay algunos atletas que son ya casi profesionales que ellos corren por llegar en los primeros lugares, sin lugar a dudas. Pero un atleta desea llegar o tener como meta finalizar la carrera. Y cada paso, cada instante de sudor, cada instante de esfuerzo tiene un propósito. Y el propósito es la victoria que espera al final. El cruzar la meta es un anhelo grande, es un sueño anhelado. Y así también nuestra gloria futura con Cristo nos motiva, queridos hermanos, a perseverar en nuestras pruebas, en llegar a la meta. Y la meta no es tener una profesión, la meta no es tener una casa. Lo que Dios quiere que tengamos como meta es que finalmente lleguemos ante su presencia. Pero para llegar a la meta hay procesos y muchas veces las pruebas y las dificultades son procesos que tenemos que vivir para que nuestras vidas sean afinadas, sean refinadas, sean purificadas, pero no solamente para el presente, que por lo demás lo pensamos y lo vivimos, sino que también pensado en el futuro, en perseverar hasta el final. Querido hermano, en su jornada espiritual, mantengamos enfoque en la gloria que será revelada, más que pensar en situaciones puntuales, que por lo demás, repito, también no tenemos que dejarlas de lado. No estoy diciendo que lo presente no tenga importancia, tiene importancia, pero nunca será comparada a la gloria venidera. Lo que Pedro trata aquí transversalmente a través de toda la carta es mostrarnos que debemos mirar el presente y mirar las pruebas como oportunidades donde Dios nos está purificando, refinando, donde Dios nos está tratando y que tiene como finalidad acercarnos a Él. Las dificultades actuales, queridos hermanos, son pasajeras en comparación con la eternidad que nos espera en la presencia de Dios. Cuando las pruebas de la vida intenten, querido hermano, desanimarte, recuerda que cada sufrimiento es un paso más hacia el cumplimiento de la promesa de gloria que tenemos en Cristo. Y para concluir, al cerrar, queridos hermanos, este sermón sobre la perseverancia en la prueba, en las dificultades, recordemos que nuestras dificultades no son en vano. Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Dios está trabajando en cada uno de nosotros por medio de las pruebas y de las dificultades que nos refinan, pero también pretenden acercarnos más a Él
para que conozcamos más de Él y nos preparen también para su gloria. Hoy, al enfrentar quizás sus pruebas, querido hermano, mis pruebas, animémonos a mirar no tanto los problemas en sí y quedarnos centrados en los problemas que naturalmente va a haber un momento en que tenemos que hacerlo. Pero si nos quedamos centrados allí, en nuestra mirada y en los problemas y en las dificultades, nos vamos a decaer. Y no nos va a permitir mirar hacia arriba y abrazar una esperanza viva en Cristo. Miremos el problema, sí, porque está ahí. Y inicialmente lo sufrimos, pero luego miremos a aquel que es mayor que cualquier problema que tengamos. El Señor es mayor que cualquier problema que tengamos. Por lo tanto, reflexionemos, queridos hermanos, sobre la alegría que usted puede encontrar en medio de la dificultad. Por eso no es una utopía, no es una frase cliché y no es algo como que no es natural que aún en medio de las dificultades nos gocemos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito y el propósito es reflejar la gloria de Dios. Y las dificultades y los problemas tienen como finalidad afinar nuestras vidas y acercarnos al Señor. Por eso, queridos hermanos, los que están aquí presentes y aquellos que nos están viendo a través de las plataformas o nos van a ver después, piense si está atravesando una prueba, si usted está pasando una enfermedad, si usted está pasando un problema, una dificultad. Le invito a que levante su mirada hacia Dios. Pídale que le ayude a encontrar alegría en el proceso de refinamiento, que no es un proceso fácil. Es difícil. Es complicado vivir el proceso. Cuando uno lo pasa y mira hacia atrás, claro, lo puede mirar en una perspectiva diferente. Pero cuando uno está viviendo el problema, cuando uno está viviendo la enfermedad, cuando uno está viviendo la dificultad, no es fácil. No es fácil. Pero pidámosle al Señor, en este acercamiento a Él, a través de la palabra y la oración, pidámosle que el Señor pueda refinar nuestra vida y que este proceso de refinamiento el Señor nos sostenga y nos ayude. Querido hermano, si su fe ha estado tambaleando, recuerda que Dios está contigo y te asegura una gloria futura. No esperes más, deja tus cargas en las manos de Dios y que Él renueve tu fe, que Él fortalezca tu fe. Y que cuando vamos en oración a Dios y le decimos, Señor, te entrego este problema, te entrego esta enfermedad, no que sea con elástico, que se la entreguemos y vuelva nuevamente a nosotros y nos paremos de la oración con la mochila nuevamente cargada. Yo sé que no es fácil, pero en la medida que mientras más nos acerquemos a Él, mientras más dependamos de Él, mientras haya una relación más personal con Dios, eso va a ser posible porque así nos asegura Dios, quien nos invita a acercarnos a Él y a entregar nuestras cargas al Señor. Esta es una invitación a vivir con la certeza de que el Dios que nos ha llamado, porque no hemos ido a Él por nuestra propia voluntad, sino porque Él nos ha llamado, es que hemos acudido al Señor. Él nos invita a vivir con la certeza de que el Dios que nos ha llamado es fiel también para llevarnos a la victoria. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, fortalezca nuestra fe. Para los hermanos que nos están viendo y están pasando a lo mejor dificultades también enfermos, o nosotros tengamos familiares enfermos que también muchas veces nos aflige. Aquellas madres que ven que muchas veces sus hijos se enferman, o los abuelos también, algunos acá, ¿cierto?, cuando vemos que nuestros nietos se enferman, muchas veces decimos, ¿por qué, Señor, me hubiese gustado yo enfermarme
en lugar de mi hija o mi hijo o mi nieto. Pidámosle al Señor en la prueba, en la dificultad, que nos dé esa alegría para entender que Dios está tratando con nosotros y que quiere lo mejor para nosotros, que no nos está castigando, sino que está usando ese medio para refinarnos como el fuego refina al oro y lo hace desprenderse de todo lo que no le sirve. También Dios, a través del fuego de su Espíritu Santo, pueda refinar nuestra vida y saque todas las impurezas que no nos ayudan a amarle y a servirle como Él se lo merece. Padre, a ti damos la honra, a ti damos la gloria y te agradecemos, Señor, porque nos permites ir a tu palabra y encontrar este mensaje de consuelo en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Padre, te agradecemos porque eres bueno al entregarnos tu palabra en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Y para que podamos entender, oh Dios, que tras eso siempre hay un propósito y que siempre a través de esto tú estás tratando y estás trabajando en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esa preocupación. Y aunque muchas veces no entendemos el medio que tú usas, Padre, gracias porque tú eres sabio y tú siempre haces lo mejor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.